Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Una semana complicada en la República Argentina, en donde no pasó desapercibida, por supuesto, la vuelta de un grande del periodismo nacional. Estamos hablando del señor Luis Majul, que volvió en este caso a La Nación Más, ¿no? El canal del grupo La Nación estuvo con Jorge Lanata. ¿Qué dijo Jorge Lanata en esta entrevista? Bueno, palabras más, palabras menos. Si la pandemia le hubiera pasado a Macri, hubiera sido un desastre. Vamos a escuchar qué es lo que decía Lanata. ¿Qué crees que hubiera pasado si lo del Viernes Negro le hubiese sucedido a Macri o a cualquier presidente no peronista en la Argentina? No, un desastre, hubiera sido un desastre, obvio. Pero muchas de las cosas que le están pasando a Alberto, si le hubieran pasado a Macri o a otro presidente. Generó realmente mucho ruido en las redes sociales porque hace algunos días Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, también había hecho una declaración bastante similar y sin embargo fue fustigada por varios medios y también por redes sociales, ¿no? Gente muy activa que está en las redes, que después vamos a hablar un poquitito acerca de este tema. Alberto Fernández rechazó el recorte de sueldos de políticos, de sus propios funcionarios. Estuvo hablando con Horacio Verbitsky, ¿no? Que tiene su portal El Cohete a la Luna, en donde habló de este tema, ¿no? Y otros tantos temas. Habló también del recorte de sueldos que van a hacer los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver cuál es la opinión del presidente de la Nación en relación al reclamo que hace un sector de la oposición, un sector que tiene mucha repercusión mediática. Estamos hablando de Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente Alberto Fernández. Yo he visto que los jueces de la Corte han donado el 25% de su sueldo. Está muy bien. No, así no, con cacerola. No, está muy bien. Pero quiero decir que el 25% del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del presidente de la República. Yo quiero decir que yo soy parte de un gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están, y los llamás a la 1 de la mañana están, y siempre tienen respuesta para todo. Hoy estamos en Olivos y están todos los funcionarios trabajando acá. Me he cruzado con varios al llegar. Hemos andado los codazos. Ninguno de esos funcionarios tiene cuentas en el exterior, tiene empresas offshore, ni tienen empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante, ni yo tengo un sueldo exorbitante. Yo reivindico la política, yo reivindico el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita. La verdad no lo creo, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Y entonces nunca me sumé a esa lógica, nunca. Si la política tuvo personajes que han desmerecido a la política, yo no soy uno de ellos. Y los que me acompañan tampoco lo son. Y por lo tanto no voy a subirme a esa lógica. Lo digo con toda franqueza. Y la verdad es que soy un servidor público y estoy feliz de serlo. Los servidores públicos vivimos de dedicar todo nuestro tiempo al servicio público. Ahí estaba el presidente de la Nación hablando al respecto de este recorte de sueldos del poder político, que en términos reales no es más que un gesto, un mero gesto, porque en realidad representa muy poco en el presupuesto nacional lo que tienen que ver los sueldos para los políticos. Sinceramente no es tanto como mucha gente piensa, como sí lo es la renta extraordinaria, ¿no?, de algunas empresas en la República Argentina, por citar por ejemplo el caso de los bancos y también las grandes multinacionales. Basta con agarrar la lista de Forbes de las 50 personas más ricas de la República Argentina y se van a dar cuenta quiénes podrían colaborar un poco más y con cifras mucho mayores a los que podría ser el recorte de un funcionario, ¿no? Otro de los temas de la semana tiene que ver con las largas colas que tuvieron que hacer algunos jubilados y pensionados para cobrar la jubilación, ¿no? Realmente un completo desentendimiento entre algunos organismos del Estado y también algunos bancos generaron largas colas en medio de una pandemia, algo que por supuesto no se recomienda, ¿no? Vamos a escuchar a Raúl Colman, Reinaldo Siete Case y Diego Iglesias en este compilado para ver qué fue lo que pasó entonces en este problema entre Banco Central, entre ANSES y también los bancos. Vamos a escuchar, dale. No hemos visto imágenes de estas en el mundo. Acá tenemos una falla nosotros, empezando por la ANSES,
como no estaba prevista cuánta gente iba a cobrar. No entiendo por qué los bancos no están incluidos en las excepciones que dictó el gobierno esta mañana. Los bancos, el sector que más guita ha ganado en la Argentina en los últimos 20 años. Con las crisis, sin las crisis. ¿Y los bancos? ¿Por qué no hay guardias mínimas en los bancos? ¿Cuál es la razón por la que una cajera de un supermercado trabaja y el cajero de un banco no trabaja? 2 semanas estuvieron cerrados los bancos, 2 semanas. Los bancos son un servicio público, les recuerdo, por más de que no parezca, lo son, y entonces llama la atención que primero hayan estado 2 semanas cerrados. Ahí seguramente hay una responsabilidad compartida, 1 del gobierno, 2 de los bancos y 3, tal vez acá tengamos que meter también a los bancarios, al gremio o a la bancaria. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, también se refirió a este tema. Lo escuchamos. Se ha dicho que, usted estaba muy enojado con lo que pasó con el tema de los bancos y la masiva concurrencia de la gente. Preocupado, enojado, molesto. Ayer cuando vi lo que había pasado, a la tarde dije, esto no puede volver a pasar. Yo tengo la impresión que evidentemente alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda. Y por eso mi malestar también. Lo que creo que también pasó es que todo esto se difundió vía gráfica y la verdad que los diarios hoy están vendiendo muy poco. No se tuvo en cuenta ni las radios, ni los canales de televisión, ni internet. Creo que fue el momento que marcó un antes y un después, ¿no? Dentro de este periodo de pandemia con respecto a la imagen del gobierno nacional y de cómo la gente venía valorando la evolución de la pandemia en la República Argentina. Esto fue realmente un quiebre, algo totalmente desinteligente por parte de organismos del Estado que le ha generado un dolor de cabeza muy grande y ha esmerilado en algún porcentaje, vaya uno a saber cuánto, la imagen del presidente de la Nación. A eso se le suman otros errores de gestión de los últimos días, como fue el caso del Ministerio de Desarrollo Social, en donde Daniel Arroyo pagó hasta un 62% más por la compra de comida y, por supuesto, generó revuelo en el mundo periodístico y también en redes sociales. Se trata de una compra de azúcar, aceite y fideos por encima de precios máximos, ¿no? Realmente una paradoja, algo incomprensible, ¿no? Para cualquiera que esté en su casa, para cualquiera que va a hacer las compras, es realmente una desinteligencia total lo que sucedió en los últimos días. Fue marcado incluso por fuego amigo, como podría ser Juan Grabois, pero también fue publicado en diarios como La Nación, Clarín, TN, Infobae, ¿no? ¿Qué dijo Daniel Arroyo? Dijo que, todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la CIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación, y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020 COVID-19. Lo que dice el ministerio es, se presenta una oferta, las empresas que se presentan a la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social ofrecen un precio que está por encima lo que estaba estableciendo el precio testigo y, sin embargo, por la emergencia, por la necesidad del ministerio de atender a ciertos sectores rápidamente, realiza la compra aún pagando un precio superior, ¿no?, al que la CIGEN marcaba como precio testigo. En una semana en donde se cometieron muchas desinteligencias por parte de organismos del Estado, esto fue como otro golpe a la imagen del presidente Alberto Fernández por algo que evidentemente podría haberse comunicado de otra manera o podría haberse evitado, ¿no? Realmente estas son las cosas que van marcando la agenda, ¿no? Está ahí un montón de gente que está esperando que el gobierno cometa algún mínimo error para hacerlo notar. Y en este caso claramente fue un error, como también fue la acumulación de gente en los bancos hace algunos días y en especial en un grupo de riesgo tan grande como son los jubilados. El gobierno de Alberto Fernández necesita encontrar cierta sintonía fina en determinadas cuestiones del Estado porque tiene del otro lado un batallón de personas y de empresas esperando que el gobierno se equivoque para realmente ganar la agenda, ¿no? El gobierno tiene que hacer
una sintonía fina en los próximos días de cualquier decisión que se tome y de cada uno de los actos de gobierno que se haga, que se realice, ¿no? Porque también ahora enfrenta el fin de la cuarentena. ¿Cómo se va a salir de esta cuarentena de la manera menos dolorosa posible, tanto en términos de salud como también en términos económicos? Y ahí también tiene grandes grupos de resistencia, y entonces ahí va a tener que hacer un delicado equilibrio entre salud y economía, porque también hay sectores que están presionando para que se salga de esta cuarentena obligatoria. Vamos a ver cuáles son las decisiones que toma el gobierno de Alberto Fernández en los próximos días, y seguramente va a ser muy decisiva también en términos de su caudal político, ¿no? También otros esperan algunas medidas de efecto para tratar de recuperar la agenda perdida, ¿no? Que los medios y algunos sectores de la oposición han ganado en los últimos días. Esto es En el Nombre de Orson. Desde FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y también FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Vamos a hablar de algunos momentos televisivos de esta última semana. Se conocieron algunos cacerolazos en la zona de la capital federal, algunas zonas también del conurbano bonaerense, también agitados, ¿no? Desde un sector muy particular del espacio Cambiemos, que responde a Patricia Bullrich y algunos otros integrantes de este grupo político que realmente tuvieron repercusión en los medios de comunicación. Y vamos a escuchar a un Eduardo Feynman algo cambiante, ¿no? Vamos a escucharlo al principio, los primeros días de estos cacerolazos. Dale. Me cuentan que hasta en La Matanza se está escuchando fuerte el cacerolazo. O sea, no es una cuestión de son los porteños y qué sé yo. Poné los cacerolazos. Explotaron las cacerolas hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que no se escuchaba esto, ¿no? Acá la gente está en este momento donde a la gente se le pide un sacrificio. La gente lo que dice es, bueno, che, ¿y ustedes cuándo van a hacer eso? Ahora, Edu, no hay que dar tanta vuelta, tanta reunión y cuando tanta el carta. presidente dice, por ejemplo, bueno, ahora les toca ganar menos. Entonces ahora la gente con la cacerola le está diciendo, a ver, ahora a usted les toca ganar menos. Después Eduardo cambió un poquito de posición, le bajó el tono a los cacerolazos porque obviamente en el medio ocurrieron reuniones de las cúpulas del PRO diciendo que esto tal vez no les convenía tanto, y parece que le bajaron la información a Eduardo Feynman. Dale. ¿Tienes idea quién fue el pelotudo que inventó el cacerolazo, el último? ¿Tienes idea? No. Yo también quiero saber quién es el pelotudo que ahora está haciendo circular, porque hoy parece que va a haber, no sé, un ruidazo, no sé qué historia. Te voy a leer alguna cosa, porque yo creo que habría que terminar... En serio, no es momento ni para grieta, ni para enfrentamiento. Me parece que es un momento donde todos tenemos que estar en el mismo lugar. Estamos en un problemón, no solamente sanitario, sino también socioeconómico. Sí, ¿Coincidís conmigo? Todo, sí. ¿Coincidís conmigo? No, pero por ahí lo político, y cuando se mete la política y la grieta, ahí... Sí, ahí sonamos. Pequeño cambio, ¿no? En el tono de Eduardo en este caso. Como todos ustedes saben, en los últimos días se realizó la transmisión histórica de todos los canales de aire llamada Unidos por Argentina, en donde se recaudaban fondos para la Cruz Roja. Se recaudaron casi 88 millones de pesos, ¿no? Vamos a ver una aclaración que hace una de las conductoras, que fue Ángela Lerena, acerca de esa comparación fea que hacían de el programa
de Juntos Unidos por Argentina y también La Hora de Malvinas. Ustedes recuerden esa famosa transmisión durante la dictadura militar que se había hecho para juntar comida y raciones para los soldados en Malvinas. Ángela Lerena hizo una aclaración más que importante al respecto y por qué no tiene nada que ver este último programa que se hizo y aquel de la dictadura. Quiero decir algo también importante, que es que a diferencia de ese recuerdo que decía Mirta de aquella vez que se recaudó dinero para la guerra de Malvinas, ahora quien maneja el Estado es un gobierno democrático y me parece que en defensa de nuestra historia, de nuestra memoria, que es también defender la democracia, hay que decir que ahora es totalmente diferente la situación, además de por la intervención de la Cruz Roja, porque el gobierno que maneja hoy el Estado y los hospitales es un gobierno elegido por el pueblo. Muy bien dicho, muy bien, Ángela. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. También en Instagram nos buscan como @Orson_radio. En el Nombre de Orson. Hay grandes campañas en los últimos días en redes sociales, en particular desde el espacio Twitter, donde se genera muchísima información que después tiene repercusión en los grandes medios de comunicación. Y en los últimos días hubo una cantidad importante de cacerolazos en la capital federal, en el Gran Buenos Aires y algunas zonas del país, que estuvieron debidamente coordinados desde algunos sectores políticos que tienen que ver obviamente con referentes de Juntos por el Cambio. Hay una agrupación política que se llama Banquemos. Banquemos está dirigida por Ricardo Benedetti, ¿no? Que sería una especie de secretario general de los cibermilitantes del PRO. Hace algunos meses dio una nota a la revista Noticias, a la periodista Daniela Gian, que en una nota en la revista Noticias dice lo siguiente: suenan miles de celulares a la vez en distintas partes del país. El mensaje que reciben tiene la voz de Patricia Bullrich, que dice: a todo el equipo de Banquemos y al secretario general Ricardo Benedetti los quiero mandar una feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Sé que han estado en una cibermilitancia, en una militancia digital, y también han comenzado a trabajar en el territorio. Así que bueno, estaremos juntos en el camino que nos ha tocado en la oposición para el 2023, volver al gobierno. Les mando un abrazo grande, pásenla bien y los rebanco. Esto decía Patricia Bullrich entonces, allá por diciembre del 2019, dándole entidad a esta agrupación que empezaba a trabajar fuerte y ya estaba trabajando desde las sombras, obviamente comandados por Benedetti. Y después una aparición que tal vez les sorprenda, tal vez no. Queda claro en este caso que Patricia Bullrich tiene un nexo directo con esta agrupación política. Patricia, que ya mira con cariño, ¿no?, la candidatura a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el 2023. Los cacerolazos de los últimos días generaron ruido en el espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque la reta de intendentes no quieren estas revueltas en sus territorios, porque dicen: nosotros también formamos parte de la gobernabilidad y estos cacerolazos en algún momento nos pueden llegar a lastimar a nosotros, porque obviamente son convocados por estos militantes, pero dicen: ojo, después en el medio hay un montón de gente que responde a ese llamado y puede terminar caceroleando contra nosotros. O se puede interpretar de esa manera. Banquemos fue uno de los grupos durante la gestión de Mauricio Macri que marcó tendencias en Twitter con consignas que alimentaban la vieja idea de si vuelven los K vamos a hacer Venezuela, o pedían justicia por Nisman, ¿no? Algunos de los hashtags como 18 yo voy por Nisman era uno de los que más utilizaron para convocar al último acto aniversario de la muerte del fiscal en la Plaza del Vaticano, donde la científica Sandra Pita tomó la palabra como integrante de Banquemos, ¿sí? Sandra Pita. Ustedes recuerdan, ¿no?, a Sandra Pita. Bueno, forma parte de este espacio y vamos a recordar cómo la presentaban los medios a Sandra Pita hace algunos meses nada más, ¿no?, cuando ella ya formaba parte de Banquemos. Sandra Pita es investigadora del CONICET, pero además es militante del espacio Cambiemos a través de Banquemos. Noten la diferencia, ¿no?, de cuando presentan a algún científico identificado con el kirchnerismo, con el peronismo, o cuando presentan a algún artista identificado con esas ideas. ¿Cómo lo presentan, no? Científico K, científico militante; artista K, artista militante. Vamos a ver cómo presentaban a Sandra Pita, que los medios, obviamente sabiendo la pertenencia política de Sandra Pita, la presentan simplemente como una científica del CONICET. Seguimos en Noticia y Media, le damos la bienvenida a Sandra Pita, que es doctora en biotecnología e investigadora adjunta del CONICET.
Sandra Pita, que ya la vamos a saludar y la tenemos con nosotros en línea. Sandra, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Bueno, Sandra es farmacéutica, biotecnóloga, investigadora del CONICET y a la vez, bueno, tuviste mucha presencia mediática, crítica del gobierno. Ahí está, esta diferente vara, ¿no? Entre algunas personas y otras, ¿no? En este caso, científicos. Este es uno de los grupos más activos de los últimos días, que viene tratando, incluso el último domingo, cuando fue el programa por todos los canales de aire, Unidos por Argentina, la gente de Banquemos trató también de imponer determinado hashtag para boicotear, si se quiere, esta emisión televisiva, que recaudó una cifra realmente más que importante. Pero bueno, hay que estar muy atentos con esta gran cantidad de trolls, algunos lo llaman, que están actuando y volvieron a salir después de tantos meses de silencio con mucha fuerza en los últimos días. Obviamente con la necesidad de imponer agenda, de imponer temas y tratar de esmerilar lo más que puedan al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Muchas veces con una cantidad de falsedades enormes, ¿no? Que terminan siendo fake news, pero un montón de gente desprevenida termina tomándolo como cierto. Así que hay que estar muy atentos entonces a esta situación que se está dando en los últimos días en redes sociales. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news en el nombre de Orson. La Organización Mundial de la Salud estuvo hablando acerca de las fake news en los últimos días a través de sus titulares. Vamos a escuchar qué es lo que decían acerca de la infodemia, ¿no? Esta palabra de la cual hablamos mucho en el último programa. Vamos a escuchar qué es lo que decían. The trolls and conspiracy, en este momento estamos combatiendo realmente la información equivocada. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Y los troles que lo único que están haciendo es azuzar el miedo respecto del brote del coronavirus a nivel mundial. Les repito, la desinformación sobre el coronavirus puede ser uno de los elementos más peligrosos de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud está tratando de avanzar en el conocimiento de este virus, a la vez de llevar a cabo una campaña informativa eficaz respecto de esta epidemia. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los rumores que se dispersan. Tenemos que trabajar con expertos que se comuniquen de manera eficaz con la prensa. La agencia Telam lanzó en los últimos días la plataforma Confiar, ¿no? Que es una plataforma para enfrentar las fake news sobre el coronavirus. Se trata de un espacio que propone despejar dudas en torno a las múltiples fuentes de desinformación que rodean a este nuevo virus. Vamos a escuchar entonces cuáles son las herramientas que brinda la plataforma Confiar y cuál es el objetivo. Dale. Es importante también seleccionar las fuentes de información. Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Vamos a pasar mucho mejor estos próximos días si rechazamos las fuentes tóxicas que circulan muchas veces por las redes y en algunos medios de comunicación con títulos catástrofe que no hacen otra cosa que aumentar la angustia que la situación de por sí produce. Es muy importante seleccionar las fuentes de información. Las falsas noticias siempre existieron. Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones. Pero con la multiplicación de las distintas plataformas para poder transmitir hoy información, se han convertido realmente en una herramienta no solo de desinformación, sino además en una herramienta hasta perjudicial para el sistema democrático. Uno puede analizar las fake news que ocurrieron durante el Brexit en Inglaterra o lo de Bolsonaro en Brasil. Cuando estas falsas noticias se dan en una situación de pandemia, ya se rompen todos los límites porque se está jugando con la vida de la gente. Nosotros repudiamos las fake news
en todos los casos, pero fundamentalmente cuando se trata de información acerca de la salud pública. Creemos que incluir un sitio dentro de la Agencia Nacional de Noticias dedicado a la verificación de la información, Bernarda Llorente, presidenta de la agencia TELAM. Recurriendo a fuentes oficiales, a datos, a hechos, a voces autorizadas, a la investigación científica, puede servir para mitigar la proliferación de información maliciosa, falsa o apresurada, que a veces se debe a operaciones o a intereses, pero muchas veces al desconocimiento o a las incógnitas que genera el propio coronavirus, e incluso a los prejuicios que solemos tener frente a lo desconocido. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Vamos a escuchar al cantante Manu Chao, que nos va a hablar acerca del consumismo, ¿no? La importancia de tomar conciencia, y en especial en estos momentos de pandemia, en donde empieza uno a revisar un montón de conceptos, un montón de cuestiones que parecían ya un discurso viejo, vuelve a revalorizarse con esta situación que se está dando durante la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son realmente las cosas importantes y en qué estamos consumiendo, ¿no? ¿Cómo estamos destruyendo recursos los seres humanos, ¿no? En estos tiempos de pandemia es muy importante escuchar estas palabras. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil, es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar, porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado. Porque la solución es esa, parar de comprar. Estados Unidos hoy en día es una bestia herida. Con un poco de lucidez les queda poco tiempo. Llega China, llega India. ¿Quién le va a decir ahora de Europa o Estados Unidos a los chinos que no tienen derecho a tener 2 coches cada uno? Si no damos el ejemplo aquí. Si seguimos así, se va la civilización al carajo. El planeta seguirá. El planeta está herido, pero la naturaleza será más fuerte que todo eso. El planeta se curará. 1 millón de años para el planeta no es nada. El planeta seguirá y seguirán otras formas de vida y otras formas de... Pero esta civilización, si seguimos ahí, se acabó. El planeta se recuperará. Los que no se recuperarán somos el problema nosotros. Yo creo que es cuestión de tiempo, dinero y dedicación. De poner gente ahí a trabajar y a pensar tranquilo y... Yo tengo fe en la inteligencia, pero claro, están todos trabajando para otras cosas, para hacer armas, para inventar medicinas contra la depresión y tonterías que no sirven para nada. Bueno, que no sirven para nada. Y el problema energético va a ser vital. Y dependemos tanto de la energía ahora, que todo depende de esto ahora. Hay que poner ahí a todos los científicos para currar a saco. Porque está una energía plausible para todos y limpia, seguro que se encuentra. Ahí sí que soy súper optimista. El hombre ha inventado ya genialidades, esa es pero hay que darle la posibilidad y los medios. Pero claro, hasta qué punto la industria no está cagada de miedo con eso. En el Nombre de Orson. Último bloque de En el Nombre de Orson, otro momento televisivo de la semana lo interpretaron Cristina Pérez y Reinaldo Siete Case, porque el tema impuestos se puso sobre la mesa de Telefe Noticias. Hay sectores que tienen un reclamo legítimo, pedirle a la política que también se ajuste al ritmo que se ajusta o que sufre el sector privado o el laburante común. Eso está claro, eso creo que es transversal. Ahora, en el medio de eso, también tenés sectores que dicen, bueno, es un momento fantástico, al fin encontramos un reclamo en el cual entrarle duro al gobierno. En el medio, digo,
está una crisis sanitaria sin precedentes. Exacto, pero también hay una realidad que el que paga impuestos en Argentina trabaja más de medio año para el gobierno. Está claro. Entonces, bueno, pero no gracias a eso hay hospitales, hay no enfermeros, hay médicos. Para el gobierno si no pagan los impuestos, no hay médicos. Para el Estado, para todo el Estado. Para el Estado, pero digo, no es no sos solidario, gracias por pagar los impuestos. No, es la obligación pagar los impuestos. Ahí estaba, 7K dejando muy en claro que pagar impuestos es una obligación, porque Cristina no idealizaba ahí algunos sectores que pagan impuestos. Bueno, es una obligación, Cristina, es una obligación. Hasta acá, en el nombre de Orson, nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7, retransmite en la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.